Hoy es el día de los Juan Manueles. Lo tenemos ya acá en el estudio de Hora Play a Juan Manuel López, diputado nacional por la Coalición Cívica. Le doy la bienvenida a Juan Manuel, le agradezco por venir. Hace un tiempo ya que te queríamos tener acá en el piso de Todos contra Todos. Ahí ya lo van a ver, estoy viendo que solamente me ven a mí. Ahí está, ahí lo tenemos a Juan Manuel. Bueno, Juan Manuel, hay muchas cosas para hablar, cosas que estuvieron pasando en el último tiempo particularmente, y vos estás activamente pronunciándote con lo que pasó con el juez, el nombramiento, ¿no? La nominación del juez Lijo. Empecemos por ahí, si te parece. Dale. Bueno, a ver, Javier Milei tiene una vacante en la Corte Suprema porque desde hace casi 3 años renunció la única jueza que tenía la Corte hasta el momento, que era Elena Hayton. Esa vacante Alberto Fernández no la cubrió. La Corte, para que sepa la gente, la audiencia, la Corte cómo se integra. La Corte, cuando hay una vacante, los jueces duran lo que dure su buena conducta, dice la Constitución, o cuando cumplan 75 años se tienen que retirar, excepto que el presidente los vuelva a nominar para 5 años más. Esa nominación requiere que el Senado los autorice por 2/3 del total de sus miembros. Pero bueno, cuando hay una vacante porque el presidente no le renovó por 5 años el mandato a un juez que cumplió 75, o el juez renuncia, o muere, o lo que fuese, cómo se integra es, a propuesta del presidente de la Nación, le propone al Senado una persona para que sea juez de la Corte. Hace rato que no se proponían jueces de la Corte, del 2016, que Macri propuso 2. Los 2 entraron. Los 2 entraron. Antes había propuesto Néstor Kirchner. A Cristina Kirchner en 8 años de presidenta nunca le tocó, mejor dicho, le tocó el último año, pero bueno, no, el Senado nunca le trató la propuesta que ella hizo. Y ahora Milei tenía esta propuesta de Hayton, esta vacante, porque se habla mucho, bueno, la única mujer, debería proponer una mujer. De hecho, había dos vacantes de mujeres, pues estaba la de Argibay. Antes, Argibay murió hace varios años, claro. No me acuerdo exactamente. La ocuparon 2 hombres. La ocuparon 2 hombres, y quedó, queda una vacante más que se va a producir recién en diciembre, que es la de Maqueda, que cumple 75 el 20 y pico de diciembre. El presidente mandó, o por lo menos dijo que va a mandar, porque todavía no los mandó al Senado, dos hombres. Ariel Lijo y, no me acuerdo el nombre de pila, García Mansilla, que es un constitucional. Manuel, creo que es. Manuel. Ariel Lijo, nosotros hablamos mucho de Ariel Lijo, no solo por esto de que está reemplazando una mujer a Hayton. La verdad que, más allá de que me parece que la Corte tiene que tener mujeres en su integración, es un juez hiperpolémico, poco conocido, no es Ollarvide, que es el típico juez de Comodoro Pi, que todo el mundo sabía quién era, que los casos, que su corrupción personal, porque era un enriquecido total, falleció hace algunos años. Pero bueno, tanto su corrupción personal como la corrupción que le garantizaba a las personas que eran investigadas en su juzgado era bastante llamativa. Bueno, Ariel Lijo es medio lo mismo, solo que no lo conocemos. Tiene un patrimonio enorme, un patrimonio que está muy confundido con el patrimonio de su hermano, trabajan medio juntos, su hermano es abogado, se llama, Alfredi Lijo, se llama Alfredo, le dicen Freddy, es conocido por ser un operador judicial, estas personas que se le dice operador a quien te soluciona problemas en la justicia, pero no es que te soluciona porque contrataste un abogado que se presenta en el expediente a defenderte, sino porque, tiene amigos, hace favores, devuelve favores, no sabemos si circula dinero. Me da la impresión de que tiene un apoyo medio transversal. Hace poco se conocieron dichos de Jacobiti, que le había dado como un guiño. Lustó dijo que lo va a analizar, pero Lustó es muy categórico cuando habla. Que hable como en un gris, ya te da un indicio. Claro, porque es una persona así que le reconozco, es valiente en su posición con el gobierno. Él, la verdad que incluso ha votado el DNU en contra, casi en soledad en su bloque. Es una persona que dice lo que le parece, pero en estos temas, sí, gris, como surfea la definición, y es el presidente del radicalismo. A mí eso me preocupa. Me preocupa que el radicalismo no esté tardando en tomar una decisión clara, sobre todo cuando hay cada vez más gente que se va expresando. Incluso un senador de la Libertad Avanza tiene solo 7 senadores. Paul Formosa. Exactamente, senador por Formosa. Una de las cosas que hizo Ariel Lijo en su momento fue salvar al gobernador de Formosa, a Gildo Infran, que estaba investigado en la causa en la que Lijo
Sí investigó a Amadou Boudou, que era el vicepresidente, el segundo vicepresidente de Cristina Kirchner. Bueno, en esa causa, Chicone, en fin, donde el hijo avanzó sobre Boudou y Boudou después en un tribunal oral terminó condenado. A Gildo Infran, no, en Chicone 2, que se llamaba el expediente, así se lo conocía, lo salvó, mandó la causa a Formosa, y en Formosa, todo el mundo sabe, desde 1983 gobierna Gildo Infran, imagínense que la justicia está... No tengo muchas dudas. Recomprada en Formosa. No tengo Entonces, bueno, esa es una de las razones por la que Poltroni, el senador Poltroni, que es un senador nuevo, hace poquitos meses que es senador, por La Libertad Avanza, por Formosa, dijo, yo no lo voy a votar. Muy valiente, porque hay que parártele a tu propio presidente y decirle, presidente, usted está cometiendo un error. Yo esta persona que me propone no la voy a votar. Me parece una actitud más fuerte que la que tuvo la vicepresidenta, que dijo, bueno, hubiese preferido que sea una mujer. Bueno, después dijo, no me gusta el hijo, porque, bueno, no me gusta cómo actuó en la causa de Rucci, que la dejó durmiendo. Bueno, es lo típico que hace el hijo. En cualquier causa él las deja dormir. Entonces, si vos estás investigado en esa causa, te desesperás, porque ¿qué quiere una persona? Le pasa en general a todo el mundo que está investigado en una causa. Quiere una definición. Obviamente no quiere una condena, pero prefiere una definición por su inocencia, ¿no? Ahora, cuando te dejan todo el tiempo, no se entiende bien por qué, cuando no te definen si sos inocente o culpable. De hecho, hay un derecho constitucional que tenemos todos a que la justicia se expida en tiempos prudentes. Lo tiene tanto la persona que está siendo investigada, porque si no tiene sobre sus espaldas una carga enorme, que es la incertidumbre de saber si vas a tener tu libertad el día de mañana o la pena que fuese, al mismo tiempo pagar abogados para sostener esa situación, y uno no entiende si a esa gente, cuando es poderosa, sobre todo cuando son exfuncionarios públicos o funcionarios públicos actuales, si los tiene ahí para tenerlos condicionados, si los tiene ahí para pedirles dinero. En algunos casos han habido empresarios que han sido salvados, como en la causa Siemens, y bueno, y exfuncionarios públicos. En otras causas, como la causa que se investiga el vaciamiento de YPF, que es una denuncia que hizo Lilita Carrió, que nosotros seguimos siempre, donde hay distintos hechos investigados. Pero acá me hablan de la causa Correo también, ¿no? Bueno, de la causa Correo, donde está investigado Mauricio Macri, pero toda su familia. Esa causa, a lo largo de los años, ya tiene muchísimos años, no está definida. Y la verdad que un presidente de la nación en su momento, porque Macri era presidente y la causa la tramitaba Ariel Lijo. ¿Qué mejor? Para no ser tiempista y que nadie especule, bueno, que avance o que diga es inocente, lo que sea, pero que defina. Y eso hace Ariel Lijo. Y cuando uno ve su enriquecimiento y el de su hermano, te genera la sospecha de, che, pará, ¿esto lo hace solo para condicionar o además recibe dinero para dilatar o no dilatar el trámite de las causas? Eso es lo más sospechoso, porque tiene un patrimonio difícil de explicar para un sueldo de juez. Un juez debe estar ganando muy bien hoy, o sea, debe ser de los funcionarios públicos que más ganan un juez. ¿Tienes idea de cuál puede ser el monto? No, y arriba de 5 o 6 millones de pesos, seguro. O sea, que gana mucho más que un diputado. Mucho más que un diputado, más que el presidente. Con el hecho de que en algún momento, ¿cómo quedó la dieta del diputado? Y a nosotros nos descontaron el aumento que nos dieron. Y estamos, la verdad que no sé, el mes que viene sabré exactamente cuánto cobramos. El mes pasado había escuchado que no llegaban no llegaban a 2 millones. No llegamos. No. Y ahora supongo que el mes que viene estaremos cerca de los 2 millones. Claro, no, el mes pasado con el descuento creo que no llegaban ni a 1 millón. Algo así había escuchado. Porque depende cuánto pagues de ganancias. Nosotros los diputados pagamos ganancias en relación a la ley vieja, a la ley que digamos, no a la modificación del año pasado, donde la mayor parte de los asalariados dejó de pagar ganancias. Nosotros se nos sigue aplicando la vieja ley, así que depende cuáles sean tus deducciones. Depende de cada caso. Claro, depende de cada caso. No es uniforme. No. Además, porque cada este mes creo que fue alrededor de 1.300.000 más o menos, en mi caso por lo menos. Ahí quiero hablar de eso, pero quiero preguntarte, hablando del hijo, para abarcar el tema. ¿Vos crees que Milei lo nomina por ingenuidad? ¿Crees que pecó de ingenuo? Yo creo que, es un error. No sé cuál habrá sido su evaluación, su especulación al nominarlo a él. Nomina a García Mansilla, que es una persona que te puede gustar más o menos sus ideas, pero que todo el mundo habla de su solvencia técnica, de sus pergaminos académicos,
de lo que sabe de derecho constitucional, es decano de una universidad privada, reconocida, es, digamos, un constitucionalista respetado, al mismo tiempo sabe, no sé, de derecho de hidrocarburos y demás, trabaja seriamente y es respetado. Ariel Lijo no tiene trayectoria académica, o sea, es un juez de Comodoro Pi, de estos jueces que les toca investigar o no investigar la corrupción, Y además pero no es que tiene... subroga varios juzgados, ¿no? Subroga varios juzgados porque Comodoro Pi, efectivamente, son 12 juzgados y hay 4 vacantes o 5 vacantes. Ese es otro no tema, recuerdo. que así Bueno, como hay temón. vacantes, bueno, una en la Corte, después van a haber 2 con Maqueda, o sea, Milei ya dijo que no tiene mucha pretensión de darle una prórroga, pero también hay vacantes en un montón de juzgados, está el tema del procurador. El jefe, sí, el jefe de todos los fiscales, que es el Procurador General de la Nación, está a cargo del procurador interino, digamos, claro, del interino, subprocurador, Casal, que es Casal. pero no hay nadie definido formalmente. No hay nadie definido formalmente, es un cargo clave también para la Argentina. O sea, Casal ha hecho un buen rol y está haciendo un buen rol desde hace muchos años, desde que en 2016 o 2017 renunció Alejandra Gil Carbó, pero ni lo pudo ocupar Alberto Fernández a ese cargo, a pesar de que hizo una propuesta, ni hasta ahora ha mostrado Javier Milei intenciones, ni Mauricio Macri lo pudo ocupar, ¿no? Mauricio Macri también había hecho una propuesta, había propuesto a Inés Weinberg de Roca, después Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas, y ahora Milei no se sabe qué va a hacer. Pero bueno, Ariel Lijo, vos me preguntabas si era ingenuo o no. Para mí alguien le dijo, mirá, yo creo que fue Ricardo Lorenzetti, que es uno de los jueces de la Corte, que presidió la Corte, que es una persona que quedó muy resentida después de que 4 mandatos de presidente de la Corte, en un momento se formó una mayoría que le dijo, bueno, ahora hay renovación. Hay Rosenkrantz, Rosati y Maqueda dijeron, y Hayton en ese momento dijeron, bueno, vamos a cambiar de presidente, ya fuiste 4 mandatos, en una república se supone que otro de los principios es la alternancia en los mandatos. Va a ser primero Rosenkrantz, después tuvo Rosenkrantz 3 años, a los 3 años quedó Rosati, y ahora actualmente es Rosati, a fin de año se cambia, y evidentemente Lorenzetti quiere volver, y quiere armarse una corte de amigos, por lo menos poner un amigo como Ariel Lijo ahí, y para mí le han dicho al presidente de la Nación, a Javier Milei, le han dicho, mirá, la corte siempre es un problema para cualquier presidente, esta corte la verdad que la ha criticado desde Macri a Cristina, es una corte independiente de todos, cosa que es valorable desde mi punto de vista. A veces te va a gustar lo que resuelva la Corte, a veces no te va a gustar. Es lo que tiene que ser. Pero es lo que tiene que ser. Se puede equivocar la Corte, pero es bueno de por sí de que sea independiente. Y le han dicho, ponelo al hijo que yo te soluciono los problemas de la Corte, y pensando un poco cómo era, el menemismo tuvo una característica muy marcada, que fueron casi todo el mandato de Menem, los primeros años, pero casi les diría que los 10 años que Menem gobernó, la Corte tenía una mayoría automática. Porque Menem amplió la Corte, logró poner gente muy cercana a él, tal es así que el presidente de la Corte era una persona de su misma provincia que había trabajado en el estudio jurídico de los Menem, se llamaba Julio Nazareno, y Milei, alguien le habrá dicho que se puede reproducir ese modelo, ¿no? De tener una Corte que responda al presidente, entonces que nunca va a tener un problema en la justicia, ¿Y ahí? el personal o las medidas de gobierno que pueden ser llevadas a la justicia. Y para mí le mintieron, o sea, Lorenzetti sí, se va a llevar un juez amigo, va a tratar de volver a presidir la Corte y a tener poder, pero en definitiva, tanto él como Ariel Lijo lo van a terminar condicionando al presidente, porque funcionan así, porque dejan las causas abiertas, pero tienen este modus operandi desde siempre. Lo mejor que puedo hacer para mí es proponer gente totalmente independiente. Ajena a todos, porque, no sé, Carmen Argibay, que fue esta juez mujer que fue impecable como jueza, era como, al principio el kirchnerismo, la verdad que por suerte nominaba gente más o menos seria para la Corte, ha sido una buena Corte la de Kirchner, y Carmen Argibay era la más independiente de todos, y le falló un montón de veces en contra del propio presidente que le había propuesto, y incluso en contra de sus propios intereses. Tuvo causas donde tocaban temas de la dictadura, de lesa humanidad, y ella, por más que había sido una persona que se había tenido que exiliar, que había perdido su cargo durante la dictadura, falló conforme a derecho, y eso es lo mejor que puede hacer un juez y un presidente cuando le toca proponer a alguien
que Lijo tiene 55 años, dijimos que hasta los 75 puede ser Claro, juez. tiene 20 años. Nos vamos a tener que bancar a un juez 20 años. O sea, Milei va a ser de las pocas cosas que van a trascender mucho más que su mandato que haga el presidente. Igual que García Mansilla, Igual. que tiene 53. Bueno, creo. también, Sí, claro. 22 años por delante de jueces. Justo hablabas de lo que hizo Menem en la corte y también se habló del decreto que sacó Kirchner en su momento, que estableció un par de cambios, que en general se habla bien de esa reforma que hizo Kirchner, pero el gobierno cuando anuncia que iba a nominar a García Mansilla y a el hijo, da a entender como que iba a hacer algunos cambios en ese decreto. Todavía no se sabe nada. No sabemos. ¿Por qué? Creo yo, sospecho, digamos, ¿no? Porque ese decreto decía, además, porque lo modificó Alberto Fernández, que tenía que respetarse el género, Paridad, o sea, sí. claro, que si había vacantes había que ocuparla con mujeres si no había mujeres, y que tenía que tratar de respetarse también la cuestión federal. Es muy difícil en un organismo de 5 personas nada más, que cuando te toca un lugar para ocupar o 2, vos tengas que mirar, bueno, las provincias, obviamente, son 5 lugares, no hay 24 provincias. Qué sé yo, supongo que van a eliminar esto de que tenga que ocupar algunos de los lugares mujeres. A ver, a mí me parece re valioso que las mujeres ocupen esos lugares y que se promueva, porque hay un techo ahí que está puesto en la historia. En la historia tenemos solo, en la historia de la Argentina, solo 3 juezas de la Corte Suprema. En Comodoro Pi son 12 los juzgados, recién hace un tiempo que hay 2 juezas. Y si vos mirás la cantidad de juezas que hay a lo largo de la Argentina, por supuesto son muchísimas menos, o están concentradas en materias como familia, que por una cuestión cultural, llamémosle, se le adjudica a las mujeres. Yo entiendo eso, que hay que ponerlo en valor. Hoy me preocupa más el hombre que están proponiendo, más allá de que no sea una mujer. O sea, si Milei hubiese propuesto 2 hombres honestos, idóneos, independientes, ahí discutiríamos ya la cuestión de género de otra manera. Bueno, ¿qué va a resolver esto? Ahora me preocupa este hombre que propone. Claro. ¿Y qué crees que va a pasar? Porque muchos dicen, bueno, puede ser que la nominación de García Mansilla se duerma, porque puede ser que ahí caiga el peso de la necesidad de que haya una mujer. Claro, que en vez de reemplazar al hombre malo por una mujer buena, reemplacen al hombre bueno, entre comillas, digo, al no cuestionado, por una mujer mala o buena, no importa, digo, pero también puede estar esa trampa, ¿no? ¿Vos qué crees que va a pasar? No sé, me parece que está el riesgo de que al juez más independiente, que es García Mansilla, al candidato más independiente, sea el que le diga, bueno, a vos te toca, a este lugar le toca el lugar del género, el lugar de la mujer, y que además la mujer que propongan, solo la propongan por ser mujer, digamos, en el sentido de ocupar una vacante, y que no sea una mujer independiente, idónea, en fin, eso me preocupa también. Yo cuando digo, no es que uno no va a criticar a una candidata porque, listo, ya está, ocuparon un lugar con una mujer. No, la mujer que sea tiene que ser independiente, preparada, y hay muchísimas mujeres en esas condiciones. Hay mujeres más jóvenes o más grandes que son o constitucionalistas o penalistas, o que tienen carrera judicial o que saben mucho de derecho privado. Nos pasó, bueno, Carmen Argibay era una excelente penalista, destacadísima, y Elena Hayton era una civilista también de primer nivel. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y cuando la nominaron, lo recuerdo perfecto, estaba estudiando en la cátedra de Elena Hayton y tenía una cátedra hacía muchísimos años sobre, digamos, Civil 4, que era Derechos Reales. Y nada, era gente destacada, digamos, que había ganado su cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Hay muchísimas mujeres en esas condiciones. Ojalá que si cualquiera de los dos es reemplazado, bueno, también la mujer que sea independiente y no sea una mujer parecida al hijo, ¿no? Y que al que se reemplace sea Ariel Lijo, que es el cuestionado por cada vez más entidades y por cada vez más funcionarios, senadores, IDEA, Colegio de Abogados, la Asociación Cristiana de Empresarios, está empezando a saberse esto, un propio senador de La Libertad Avanza, que ya dice que no lo va a votar, la vicepresidenta que dice no me enamora y critica una causa, en particular que de las que ella conoce, pero estoy seguro que sabe mucho más, porque evidentemente eso es lo que ella puede decir, porque
porque lo conoce de manera directa, pero es algo que en la política se habla. Y empezamos a escuchar de a poquito algunos legisladores, no todos senadores, que empiezan a decir, che, acá hay un error, acá hay que... Y el presidente tiene tiempo de enmendar ese error. Yo creo que sería torpe de su parte persistir en el error. ¿Crees que puede cambiar esta nominación? Todavía Yo no, creo que no sí. se formalizó, la anunció. No se pero mandó se al Senado, hay todo un proceso de impugnación previo en el Ministerio de Justicia. Sí, yo creo que todavía el presidente, es más, sería valioso para él. Yo creo que a Macri le pasaba a veces, ¿no? Que reconocía un error. Le pasó con Rosenkrantz. Bueno, sí, primero los nominó en comisión y nunca juraron en comisión. Juraron una vez que el Senado los votó como jueces de la Corte. Y le pasó a Macri en otros temas, que daba marcha atrás. Y esta marcha atrás, algunos la criticaban como un signo de debilidad y otros decían, no, es una persona que reconoce sus errores. Y Milei, que ha mostrado como una cosa más conectada con la gente en algunos aspectos, yo creo que en este sentido terminaría ganando. Terminaría ganando. Acá veo varias preguntas en el chat que están hablando de la posición de la coalición cívica respecto al DNU, que bueno, todavía tiene pendiente ser tratado en diputados. No sé ahí cómo viene la cosa, porque entre tantos temas dando vueltas, quedó ahí como medio rezagado. Es un dilema. Nosotros veníamos trabajando algunas prioridades. Primero nos tocó la ley bases. Ya desde antes que empiece el trámite de la ley bases, Lilita nos pidió que nos ocupemos del tema jubilados y empezamos a ocuparnos y a trabajar para la ley bases con una nueva fórmula jubilatoria. Después pedimos una sesión especial no hubo quórum, pero estuvimos muy cerquita y a partir de eso el presidente sacó un DNU. ¿Crees que eso forzó al presidente que si no hubiese atendido las necesidades de los jubilados? Sí, estoy seguro que la sesión porque si nosotros, la sesión primero lo obligó a constituir la comisión de previsión y a empezar a trabajar en comisión, pero nosotros, como vimos que también se dilataba en comisión, dijimos, miren, haremos otra sesión especial y en la próxima vamos a tener quórum, no tenemos dudas. ¿Qué pasó ahí con el PRO? Que el PRO tiene su propio proyecto, tenía en su momento, después hubo este proyecto de la coalición cívica, que fueron al recinto. Y el PRO está tan cerca del gobierno, digamos, de hecho... Algunos dirigentes del PRO forman parte, como Patricia Bullrich, que es una obviedad lo que estoy diciendo, es parte del gobierno y fue la presidenta del PRO hasta hace 10 días. El PRO está muy condicionado. El proyecto de María Eugenia Vidal es bueno para jubilados, es muy parecido al nuestro, pero María Eugenia no bajó y el bloque del PRO no bajó porque el presidente les pidió que no bajen al recinto. Y al radicalismo bajaron solo 5 diputados, porque también más ligados a Lustó, ¿no? Sí, y a Facundo Manes, bajó el propio Facundo Manes, que es diputado. Algunos de Lustó no bajaron tampoco, porque también hay varios gobernadores radicales, hay un ministro que es radical y un pedazo del radicalismo está más cerca del cogobierno que de la oposición responsable. Nosotros somos oposición responsable. O sea, nosotros algunos temas los vamos a votar, otros no los vamos a votar, otros tenemos nuestra propia propuesta como jubilados. Bueno, hasta ahí... digamos, fueron las prioridades nuestras en la Cámara. Vos me preguntabas por el DNU. Es un dilema, porque el DNU está en una situación distinta desde que el Senado lo rechazó. Si mañana convocan una sesión para rechazar el DNU, yo no voy a ir a esa sesión. ¿Por qué? Porque no quiero que sea rechazado ya. Me parece que tiene que tomarse el tiempo suficiente el Congreso para las mejores cosas del DNU, que son muchas, convertirlas en ley, como corresponde, como dice la Constitución, como sirve en definitiva, porque es mucho más valioso que sean leyes que tienen estabilidad y dan seguridad. Y mientras tanto, no tratar el DNU. Yo preferiría no tratarlo. Ahora, ¿sí? Junta quórum una sesión. Pide a alguien una sesión y junta quórum. Y ahí entramos, y ya una vez que hay quórum tenés que bajar, y ahí entramos en un dilema. Porque a mí no me gustaría rechazarlo. No me gustaría rechazarlo, pero al mismo tiempo no lo puedo votar a favor, porque no es una manera constitucional de legislar en tantas materias cuando el Congreso puede reunirse perfectamente. De hecho, dictaron el DNU y convocaron a sesiones al mismo tiempo. Entonces, es una contradicción constitucional enorme la que hicieron, más allá de que hay muchas cosas que me parecen positivas en ese decreto. Me parece que ahí tenemos que darle tiempo al gobierno para que entienda que tienen que sacar cosas por ley, como la reforma laboral, y otras, bueno, si no las quieren tratar, no las trataremos. Pero llegado el caso, la verdad que todavía no decidimos si nos abstendremos o qué posición tomaremos en una sesión en la que nos toque tratar ese DNU.
Hoy preferís que quede vigente. Prefiero que quede por un tiempo vigente para, mientras tanto, sacar leyes que toquen esos temas y subsanen la irregularidad de que hayan sido reguladas por DNU. Poniéndome en el lugar del gobierno, ellos por ahí dirían, bueno, pero si vamos por el camino de la ley, puede pasar lo que pasó con la ley Ómnibus, que la ley como que se fue desguazando, ¿no? Y terminó perdiendo, eso es lo que ellos dicen, el motivo o su motivación principal, que se fue desarticulando durante el tratamiento. Esa ley estaba mal ordenada, no tenía asignación de prioridades, mezclaba el juicio por jurado con una reforma electoral, con la movilidad jubilatoria, con temas de ambiente, de glaciares, con temas de hidrocarburos. Ahora la nueva versión, que no es oficial, pero es un borrador que circula, es mucho más atinada, digamos, mucho más... ¿Apoyarían la nueva versión? Sí, lo más probable es que sí. No las facultades delegadas, porque la verdad que no creemos en delegarle, es una filosofía política que está en nuestra Constitución. El principio general es que el Congreso ejerce todas las facultades que la Constitución le otorgó y delega excepcionalmente en materia de administración y emergencia. Pero me parece que acá el presidente había pedido una delegación excesiva y es un presidente que a veces no sabe lo que firma, como cuando se firmó su propio aumento de sueldo y después lo desconoció. Entonces, que no nos pida delegaciones, nosotros estamos a disposición para trabajar. Y ya te digo, si ellos dicen esto de, bueno, puede pasar lo mismo que con la ley. No, la ley estaba mal ordenada, sin prioridades. Ahora viene una cosa mejor. Lo peor que les puede pasar a ellos es que se caiga por completo el DNU. Y ese riesgo existe. Sí. Entonces ellos tienen que sacar lo importante. Y asignar prioridades es fundamental. No es todo o nada. No puede ser todo o nada. Nunca es todo o nada. En general, cuando es todo o nada, te quedas en nada. Y ahí me parece que el gobierno de a poco va entendiendo. Ahí lo que te referís es que tiene que enviar proyectos que en algún punto confirmen ciertos puntos del DNU, claro, que pueden caer en cualquier momento. Exactamente. Porque si no está ese riesgo, y por ejemplo alquileres, el DNU regula alquileres o desregula alquileres, generó vínculos jurídicos, digamos, hay contratos firmados en relación a lo que dice el DNU. Es importante que eso lo subsanemos. No puede estar una persona que alquila no sabiendo si la ley que le hizo firmar el contrato, en este caso el DNU, va a estar vigente un mes más, 2 años más o 20 años más. No, tenemos que darle certeza al ciudadano común que alquila y también al gran inversor que, no sé, hace una inversión en relación a que se desreguló tal actividad. Bueno, tenemos que saber todos para que la Argentina tenga bases serias para crecer, pero también para que, no para crecer solamente, sino para la vida cotidiana de un montón de gente, sea previsible, haya certezas. Hay proyectos en línea con eso. Lustó ya ha propuesto una ley espejo, por ejemplo. Hay varios proyectos de leyes espejo, hay proyectos de reformas laborales, y creo que por lo menos lo más urgente habría que ir tratándolo ahora con la ley bases, que para mí es la reforma laboral, que es lo que sí ya está directamente congelado por completo, porque eso no solo lo rechazó el Senado, sino que la justicia lo cauteló, digamos, preventivamente lo frenó. Entonces hay que eso, para mí, legislarlo por ley, como corresponde, y después ir mirando tema por tema del DNU. Tenemos todo el año para hacerlo, sin prisa y sin pausa. Voy a ir a lo económico y te voy a hablar, bueno, por un lado de las jubilaciones. Finalmente hoy se formalizó el esquema, el gobierno corrigió lo que no quedaba muy claro. Sí, lo del bono. Claro, lo del bono, 70.000 pesos. Por un lado te pregunto qué opinas sobre, bueno, este nuevo esquema de jubilaciones, y también preguntarte por la parte económica, ¿no? Porque aunque sabemos que la gente, bueno, todos estamos sufriendo un gran ajuste, el apoyo de Milei sigue siendo muy alto. Pero vos, ¿cómo ves esto? ¿Ves que tiene fecha de vencimiento? ¿Cuánto más? Porque también está blindado el presidente con este nivel de apoyo que se ve en la gente. Bueno, por un lado, a ver, me parece que el presidente tiene un apoyo porque hay una angustia acumulada de hace años de no poder salir adelante y de que cada vez que hay alguna oportunidad, algo pasa en la economía, o viene un momento de tranquilidad y algo pasa en la economía que se desordena de vuelta y todos no sabemos cuánto nos va a costar la vida cotidiana. Entonces, esa angustia y haber elegido a Milei en sí mismo, como, bueno, haber roto el sistema en algún punto, de decir, bueno, probemos con
con este otro, que viene de afuera, que no venga más de lo mismo, le ganó a un político profesional como Massa, hace que el 55 que lo votó diga, che, yo hice esta apuesta, que es re riesgosa, quiero que funcione, porque está mi vida cotidiana en juego. Yo, que voté en blanco, también quiero que funcione, porque quiero vivir en tranquilidad, digamos, donde lo que yo discuta en el Congreso sean cosas de países que ya están más avanzados, digamos, no que estemos discutiendo la economía todo el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no sé cuándo termina el apoyo al gobierno o si termina, porque hay una gran esperanza, mejor dicho, una gran necesidad de tener esperanza y esa esperanza de que se cumpla, de que las mínimas expectativas se cumplan. Al mismo tiempo es muy doloroso porque la licuación de los ingresos de todos los argentinos es altísima. O sea, desde la tasa de interés, donde vos no podés hacer valer tus ahorros, donde ni con la tasa de interés, ni comprando dólares, ni con nada. El que tiene la posibilidad de ahorrar algo o que tiene algo ahorrado, no lo puede hacer rendir. El que tiene un sueldo, la inflación, por más que esté bajando, no se recuperan los salarios en relación a la inflación, mucho menos las jubilaciones. Entonces hay eso que vos me preguntabas recién, ¿qué pasó con esta solución del gobierno, esto que se conoció ahora? Va en el camino correcto, pero se quedó corta. No incluyeron la inflación de enero. Nosotros estábamos proponiéndole algo razonable al gobierno, que era que se haga cargo de la inflación de enero para adelante y que todos los meses se actualicen las jubilaciones por inflación, sabiendo que por el momento la inflación de diciembre no se iba a poder pagar. Pero la verdad que incluso habría que recomponer la inflación de diciembre porque son 25 puntos. Entonces, me parece que el gobierno hizo algo correcto, pero se quedó muy corto. Nosotros vamos a tratar de subsanarlo, ni bien se pueda en el Congreso. ¿Y cuánto va a durar esto? No sé. Ojalá que el apoyo dure mínimo hasta que la situación se encamine y que ahí después la gente, cuando haya elecciones el año que viene, pueda volver a elegir su preferencia. O sea, hubo mucha gente, Milei sacó más o menos 30 puntos en la PASO y después en la general. Bueno, ese es su voto, digamos, más convencido. Después esos 55, bueno, que esa gente, ese 25% que lo votó en el balotaje para cambiar, pueda volver a sus preferencias, porque ya la economía se relajó, ya estamos todos más tranquilos y podemos no vivir en modo campaña, discutir otras cosas, discutir más desde la mínima tranquilidad que tengamos, cómo nos queremos recuperar ya definitivamente, cuál es nuestro modelo de salida de la Argentina y cuáles son las reglas de juego y el clima en el que queremos vivir. No solamente este clima que es muy estresante, ¿no? Donde todo el tiempo hay mucho enojo por parte del presidente, es un enojo que tiene gran parte de la sociedad, pero bueno, que me parece que una vez que la situación económica se estabiliza, vos podés discutir otras cosas, hablar de otra manera, construir algo nuevo. Digo que la política también, así como apareció Milei, se vayan los espacios reconfigurando y renovando. Hablando de economía, te escuché en AmCham que hablaste de un estudio que ustedes pidieron para estudiar justamente, valga la redundancia, los sectores, que bueno, había sectores de la economía que estaban sobreayudados, por decirlo de una manera, pero que no generaban valor, y había sectores que, bueno, tenían menos ayuda. Si querés, me gustaría que nos cuentes un poco, porque acá, además, en el canal están todos muy interesados en los temas económicos. Bueno, así que me parece bueno. Yo no soy economista, claro, soy abogado, pero desde hace algunos años, sobre todo desde que soy diputado, trato de interesarme en los temas económicos, básicamente porque nosotros en el Congreso hay dos cosas que no deberíamos delegar nunca. Hay una que está prohibida por la Constitución, que es delegar la materia tributaria. O sea, los impuestos pasan por el Congreso, no pueden pasar por la decisión de una sola persona. Sí, o el presidente, el DNU sea Milei. Claro, los DNU está prohibido por la Constitución tributaria, en materia penal, claro. Régimen de partido político. Exacto, esas cosas quedan reservadas al Congreso. Y hay otra cosa, que es el presupuesto, que es dónde vamos a asignar lo que se recaudó por esos impuestos que solo estableció el Congreso. Bueno, esa función se supone que es la más importante del Congreso. Se dio un debate muy interesante con el primer presupuesto que manda Sergio Massa como ministro de Economía, porque él pone en un documento aparte del presupuesto todas las exenciones impositivas que tiene la Argentina, que son 2,5 puntos del PBI. Eso es muchísimo dinero, es más de $10.000 millones, digamos, y mucha plata. De Tierra del Fuego a la cabeza. Tierra del Fuego es el
el paradigma de eso, porque es el gasto tributario más caro, o sea, el más alto, es el 0,33 del PBI, y además es el más polémico, si querés ahora charlamos un poco de eso, pero lo interesante de esto que nos proponía Massa, que era, bueno, todo esto es impuestos que no se cobran, impuestos que se cobran menos de lo que paga el común de los argentinos. Esta industria, este territorio paga menos impuestos, Tierra del Fuego, en fin, este sector de la economía. Y además hay otras medidas comerciales, aranceles, barreras antidumping que hace que haya sectores hiperprotegidos o hiperasistidos de la economía. Y sectores que, al contrario, o no son asistidos o se les extrae más, digamos, más que al resto. Por ejemplo, el campo con las retenciones. Claro. O el sector de alimentos con los ingresos brutos más las retenciones. Porque estos son impuestos provinciales. Entonces, nosotros vimos, tuvo muy poca repercusión en su momento, que en el 2019 el Ministerio de Economía, ya cuando estaba terminando la gestión de Macri, publica un estudio que decía, mostraba cada sector de la economía y cuán asistido estaba ese sector de la economía, cuán ayudado estaba en relación al valor que agrega en la economía. Uh-huh. Y vos tenías sectores asistidos moderadamente, sectores asistidos por arriba del valor que agregan a la economía, o sea, por arriba de 100, se supone que 100 era el total del valor que agregan, estaban asistidos en un 120 puntos, típico caso, la electrónica, es decir, los celulares que se hacen en Tierra del Fuego, o los televisores que se hacen en Tierra del Fuego, exacto, el ensamble que se hace en esa isla, sin ningún tipo de impuestos que paguen, ni con un mercado cautivo, porque además están asistidos porque no pagan impuestos en la isla, y están asistidos porque lo que se importa, equivalente a lo que se produce afuera, tiene aranceles muy altos, que es la contrapartida de las retenciones son los aranceles, es el impuesto a lo que ingresa, y además tiene un impuesto que se llama impuesto interno, que es, se le cobra más caro a lo que viene importado que a lo que se produce en la Argentina. Entonces tenían, bueno, no pagan ganancias, no pagan IVA, no pagan aranceles para lo que importan, para estas partes que se ensamblan en la isla, sí pagan impuestos internos, pero pagan la mitad de lo que paga un importado y el importado tiene arancel. Y sectores que no están asistidos para nada y además tienen exacciones demasiado grandes. Alimentos y agro son los típicos casos, que están por abajo la asistencia del valor que agregan. Son sectores que agregan valor, el desarrollo de alimentos en Argentina es bastante alto y el agro produce con mucha competitividad, pero paga retenciones altísimas que no pagan otros productos. Ese estudio nos hizo más, se hizo en el 2019 respecto del 2018, después no se volvió a publicar, el Ministerio de Economía no lo hizo, y el año pasado logramos que la Oficina del Presupuesto del Congreso lo haga. Uh-huh. O sea, se hizo en el 2023 en relación a lo que se produjo en el 2022. Y yo estoy tratando de que esa Oficina de Presupuesto del Congreso, que es muy valiosa porque hace informes muy interesantes, independientes, haga este estudio todos los años. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, como comentaba en AmCham, que es la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, todos los sectores de la economía empiecen a discutir con información objetiva, hecha por un organismo independiente, bueno, cuánta asistencia reciben, si es necesario que la sigan recibiendo, porque en realidad no agregan valor, porque todo eso es gasto tributario, es decir, impuestos que ellos dejan de pagar y que no van a... definió eso como subsidios. Claro, lo definió en relación a la cultura como subsidios, pero en relación a Tierra del Fuego no dijo que eran subsidios, dijo que eran exenciones impositivas. Pero la primera vez que le dijeron, cuando habló de la cultura, bueno, Cosquín, no creo que hablaba de Cosquín, es privado, pero tiene exenciones impositivas. Y él dijo subsidios. Después, cuando le hablaron de Tierra del Fuego, un tiempito después dijo, bueno, eso es distinto y hay derechos adquiridos. Mentira, no hay derechos adquiridos. El régimen tiene 51 años. La ley que lo sancionó hace 51 años dice que pasados los 10 años ya se pueden ir retirando beneficios cada vez que el Ejecutivo lo quiera. Entonces ya está. Tenemos que como ir, todo lo que pasa acá que es temporal y después termina queda para quedándose... siempre. Y todo lo que pasa acá con que hay empresarios o sectores de la economía que lograron en algún momento hacer un lobby que los convenía a ellos, pero que no le convenía a la mayor parte de los consumidores, como es el caso de la electrónica en Tierra del Fuego, porque ya les digo, los celulares, además en Argentina, que se ensamblan en la isla y que consumimos la mayor parte de los... Mucho más caro. El mismo celular, porque aparte hay marcas
de primer nivel ahí. Yo no digo que las ensambladoras, las fábricas que están ahí sean malas. No. Tienen buena tecnología, labura una cantidad de gente El importante. tema es lo que nos salen a todos. El tema es lo que nos sale a los argentinos, que consumimos celulares más caros que los comprados en Chile, Uruguay, Estados Unidos o Europa, y además que el Estado se pierde de recaudar un montón de impuestos para, en este caso, dos empresarios, Nicolás Caputo o Rubén Chernyshkovsky, que son muy poderosos y que están muy vinculados a la política. Entonces, ¿qué tienen? ¿Un favor? ¿Por qué el presidente Milei no quiere revisar esto? ¿Porque hay un derecho adquirido? No hay un derecho adquirido. Bueno, ¿qué hay? ¿Un compromiso político? Eso es lo que nunca termina de quedar claro. Igual, más allá de Tierra del Fuego, que no es una anécdota re importante, hay que mirar cada sector de la economía, porque hay sectores en los que somos competitivos, hay sectores en los que no, hay sectores que asistimos y no deberíamos asistirlos porque no agregan valor, y hay sectores que no los asistimos, les extraemos demasiado y los estamos dejando en desigualdad de condiciones con sus competidores vecinos. Por ejemplo, el agro. Paraguay, Brasil, Uruguay están siendo más competitivos que nosotros. Y vos, hoy, un joven de 30 y pico de años o de 40 años que empezó un emprendimiento, no sé, productivo hace 10, 15, 20 años, es rico en cualquiera de esos países, y acá en Argentina no. Y podríamos tener una generación de gente innovando, invirtiendo en el agro, porque somos muy buenos en esa materia y estamos muy atrasados porque nos compiten los vecinos. Hay gente que se va a sembrar a Uruguay o a Paraguay porque le conviene. Y podría esa misma plata invertirla en Argentina. Sí, está pasando mucho eso. Mucho. Es una pena. Es una pena. Incluso pasa algo peor. Hay soja o granos en general que salen como si fuesen granos paraguayos o brasileros, porque logran de algún modo pasar la frontera y, claro, pagan menos impuestos si salieran de allá. Entonces también el presidente tiene que ver, si no le baja impuestos, o mejor dicho, si no le recorta esos beneficios a Tierra del Fuego, para dárselo a sectores que en serio agregan valor y que podrían estar invirtiendo en Argentina y que nos harían crecer mucho económicamente. Por último, acá estaban preguntando algo sobre Lilita. Preguntale de Lilita, dice Marcelo. ¿No se había retirado? Bueno, el lunes estuvo en un programa y bueno, acá preguntan eso, dejó varias declaraciones, habló de su jubilación. Bueno, en línea Lilita se jubiló en el 2020, se jubiló, renunció a su banca, ya tenía mandato de diputada, pero creyó que, bueno, que había que dar espacio porque se había comprometido mucho con el gobierno de Cambiemos, habíamos ganado, había puesto lo mejor de nosotros para que ese gobierno salga adelante y lo acompañamos a Mauricio Macri hasta el final. Pero bueno, ahí dijo, bueno, se cumplió ciertamente un ciclo y renunció a su banca y se jubiló. Y se retiró bastante de la vida pública, o sea, no volvió a ser candidata, se recluyó mucho en su casa en Exaltación de la Cruz, se dedicó a dar clases en el Instituto Ana Aren, ayudarnos a nosotros, en el bloque y en el partido, pero puso su emprendimiento de ropa. A ver, no sabía eso. Sí, ¿Cómo es un eso? emprendimiento de ropa que se llama Baililitas. ¿Baililita? Sí, tiene un Instagram, tiene una cuenta de Instagram. Sí, chicos, vamos a mirar. Acá nos gusta. Estoy haciendo publicidad, Lilita. ¿Y qué vende? Ropa para mujeres, accesorios, estoy pensando. No, ropa, soy malísimo para explicar esto, pero vestidos, camisas, pantalones. Y ella confecciona, y ella diseña, sí, con amigas. Mirá, Lilita. En la industria de la moda. En la industria de la moda. Le gusta eso, digamos, se corrió un poco de bueno, la vida. Debe ser un lugar donde un momento donde encuentra un poco de paz. ¿no? Pero al mismo tiempo sigue muy atentamente lo que pasa en el país, porque le importa, porque vive acá, porque su familia está acá, porque quiere porque tiene un compromiso, porque toda la vida no, pero los últimos 25 años se dedicó a la política. Entonces le importa lo que pasa y nos ayuda a nosotros. Y cada tanto sale, ahora Milei asumió el 10 de diciembre, ya no venía hablando, y sí, el lunes fue a la tele y opinó, y a mí me parece bien que opine, pues una persona que es además de una ex política, digamos, o una ex diputada, es una analista política muy inteligente. O sea, Lilita hizo 25 años de política en primera, sin plata, sin territorio, digamos, sin estructura. ¿Por qué lo hizo? Porque sabe analizar la política, es una persona
capaz, preparada académicamente, políticamente, formada, con experiencia concreta, hizo muchas alianzas electorales, fue varias veces candidata a presidente, fue muchas veces diputada. Entonces, para mí es un valor que ella opine y que no se retire del todo. Y hablando de Lilita, me remonto, ¿no?, a la fundación de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en su momento. Y para cerrar, te pregunto, ¿hoy está muerto Juntos por el Cambio? ¿La coalición cívica está afuera? No existe Juntos por el Cambio. Ya está. ¿Y la coalición cómo está parada frente a lo que queda? Nosotros estamos al bloque colgados en el aire, digamos, dimos un salto que es, esto está muerto, no nos quedemos acá fingiendo que. Pero fueron los primeros que dijeron, estamos afuera. Porque si era obvio, si Patricia iba a ser ministra y el PRO iba a terminar ahí, el radicalismo iba primero a resolver su interna, como suele suceder, y lo digo con todo respeto por el Partido Radical, pero el radicalismo primero tenía que elegir autoridades, tenía que designar sus autoridades. No está muy claro que esté inclusive unificado no sobre esa conducción. Encima, por eso, el radicalismo siempre tiene un momento que es donde empieza a resolver sus problemas internos. Volvió a gobernar 5 provincias, que hacía rato que el radicalismo no gobernaba tantas provincias, tenía que renovar sus autoridades en los bloques, en el partido. Bueno, el PRO también tenía que renovar sus autoridades, pero además tenía a mucha gente, como a Patricia, pero a otra gente por ahí de menos exposición pública en el gobierno de Milei, resolver su vínculo con Milei. Nosotros dijimos, bueno, blanqueemos esto, muchachos, no existe más. Primero hicimos nuestro bloque solo, Coalición Cívica, y después, frente a la invitación de Pichetto, de Nico Mazzot, de un grupo de gente que estaba armando otro bloque, López Murphy y demás, Monzó, nos unimos a ese bloque sobre todo para encarar esta transición, ¿no? Un Congreso hiperatomizado, que tiene un montón de bloques pequeños o medianos, y que cuesta que avance. Nos unimos en este bloque en el que estamos, que preside Miguel Pichetto, para esta transición, y después veremos qué haremos. Pero no nos importa más hacer nuestro trabajo en el Congreso, representar, decir nuestras ideas, apoyar lo que creemos correcto, pedirle al presidente que haga cosas que por ahí tienen que ver con su agenda, pero que Tierra del Fuego o alguna otra por alguna razón no la hace. Entonces exigirle, o como le pedimos lo de jubilados, que no tiene que ver con su agenda, pero tiene que ver con un acto de justicia. Y después veremos esto. Ya les digo, estamos como en el aire, en el sentido que sí, dimos el salto a algo nuevo, a algo para construir, que seguramente será con mucha gente que estaba en Juntos por el Cambio. Nosotros apostamos siempre a Juntos por el Cambio. Parece que se rompió porque los 2 candidatos que tuvimos hicieron la peor elección de la historia Juntos por el Cambio, sacaron 27, 28, Patricia y Horacio juntos. Cuando en la peor elección, que fue la primera, en la PASO del 2015, habíamos sacado 34, y después todas elecciones arriba de 40 puntos. Bueno, hubo evidentemente 2 malos candidatos, o 2 candidatos que tuvieron una mala dinámica, más Mauricio, que era re ambiguo. Pero nosotros, los 8 años que Juntos por el Cambio existió, apostamos a eso, y yo creo que el espíritu de Juntos por el Cambio, que es una alianza de centro, con valores humanistas, pero al mismo tiempo que entienden el mercado como el motor del desarrollo, existen, esos valores existen, que quiere que la clase media prospere, porque la clase media es un gran motor, que al mismo tiempo quiere que haya emprendedores y pymes, pero que haya empresas grandes que den trabajo para mucho, que exportemos. Todo eso existe, y esos valores los vamos a volver a encontrar en gente que hoy está en el PRO, o que, no sé, en el radicalismo, y veremos. Hay que construir también una opción para dentro de 4 años, porque es sano en sí mismo que haya opciones. Para mí el kirchnerismo, yo no soy de los que tienen miedo que si a Milei le va mal, vuelve el kirchnerismo. Para mí el kirchnerismo, después de 4 presidencias, cumplió un ciclo. O sea, no es que lo subestimo, pero me parece que cumplió un ciclo. Si les ganó Milei es porque ya la sociedad no les dijo basta. Porque encima presentaron un candidato que no era tan parecido a ellos. Claro. Pero bueno, me parece que hay que construir lo nuevo, siempre hay que hacerlo ya. Vamos a ver qué pasa, va a depender mucho de eso. Exacto. Te agradezco mucho, Juan Manuel. A vos, muchas gracias, un gusto. Un gustazo. Nos vemos.